Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar meditando, contemplando la palabra de Dios y por supuesto pues enriqueciendo nuestra vida con las enseñanzas de esta palabra. Para esta ocasión vamos a estar meditando en la carta a los Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le damos gracias a Dios por su palabra y bueno, pues vamos a meditar en ella. Dice, bueno, este pasaje tiene algo muy interesante y en mi opinión es una verdadera joya del Evangelio. Recordamos que el Evangelio es el centro, la esencia misma, el corazón de las Escrituras. Toda la Escritura tiene como propósito presentar el Evangelio. O sea, el Evangelio es el mensaje de la redención, el mensaje de salvación. Y ese Evangelio fue revelado en las Escrituras progresivamente. Ahora, de esa interpretación progresiva del Evangelio en las Escrituras es de lo que se encarga la teología bíblica. De modo que el Evangelio viene siendo como ese hilo conductor que une todos los libros de la Biblia en una misma unidad de propósito. El propósito de cada libro de la Biblia es mostrar esa revelación del Evangelio de Cristo. Claro que a medida que estamos más atrás en la historia tenemos una menor revelación y a medida que vamos avanzando en la historia bíblica vemos un aumento de esa revelación, de modo que podemos hablar de la revelación progresiva y de eso es de lo que se encarga la teología bíblica. Ahora, este pasaje tiene 4 claves, digamos que importantes para entender todo el conjunto, ¿no? de lo que es el mensaje de este pasaje. En primer lugar, nos dice quiénes éramos nosotros antes de estar en esta relación con Cristo Jesús. Ahora estamos en una relación con Cristo Jesús y tenemos una vida y tenemos una identidad. Pero antes de estar en esa relación con Cristo teníamos otra vida y teníamos, digamos que otra identidad en ese sentido espiritual, vamos a decirlo así. ¿Quiénes éramos antes de estar en esa gozosa y bendita relación con Cristo? Ahora, el segundo punto es ¿quiénes somos estando en esa relación con Cristo? El tercer punto es
¿Cómo es que llegamos a estar en esa relación con Cristo? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para llevarnos a esa relación con Cristo? Y el cuarto punto es, ¿por qué Dios usó ese medio específicamente para llevarnos a esa relación con Cristo? Y así vamos a entender algo, o digamos un aspecto fundamental del mensaje del Evangelio. Un aspecto fundamental del mensaje del Evangelio es el concepto de la gracia. Así que este pasaje nos va a enseñar especialmente cómo entender la gracia de Dios en la revelación del Evangelio. Dice el pasaje en los versos del 1 al 3. ¿Quiénes éramos antes de estar en esta bendita y gozosa relación con Cristo? Dice el texto. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estos primeros 3 versículos nos dicen claramente quiénes éramos antes de estar en esta gozosa y bendita unión y relación con Cristo. Dice que en primer lugar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerdo que hace muchos años, estando yo en una iglesia de corte, digamos, en una iglesia bautista de cierto corte tradicional, allá en Cuba, que el que era pastor de la iglesia en ese momento, él, refiriéndose a la condición del hombre natural, o sea, ese hombre no redimido, ese hombre irredento, él se refería a la condición espiritual de ese hombre como una persona que estaba medio degradada. Él decía, ellos están medio degradados, pero no es que estén muertos, ellos no están muertos, y se refería a la condición espiritual de ese hombre en su estado natural, en su estado de caída. Él decía, están medio degradados, pero no están muertos. Ahora, la Biblia dice, y lo dice claramente y sin ninguna ambigüedad, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la Biblia no es para nada ambigua. La Biblia tiene un mensaje excesivamente claro cuando dice cuál era nuestra condición antes de ser redimidos por Dios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En teología, eso se conoce como total depravación. O sea, se entiende la total depravación como el hecho de que el hombre está espiritualmente muerto y que el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. O sea, es totalmente depravado porque esa persona no tiene una sola área de su vida que no haya sido afectada por el pecado. Así que la Biblia es clara, la Biblia no tiene ambigüedad alguna cuando habla de nuestra condición espiritual antes de ser creyentes, antes de ser redimidos, para decirlo más específicamente. Antes de ser redimidos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que acerca de esos delitos y pecados que nosotros andábamos, o sea que nuestra conducta natural en ese otro tiempo, o sea, antes de nuestra redención, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, que esa era nuestra conducta natural, seguir en el mismo sentido en el que se mueve el mundo no redimido.
¿Y cuál era ese sentido? Era un sentido conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, se refiere al diablo, propiamente se refiere al diablo. Dice que vivíamos conforme, y esa palabra es muy ilustrativa. Esa es una palabra muy ilustrativa, porque la palabra conforme significa adquirir la misma forma. Es como cuando usted prepara algo, por ejemplo, puede ser un alimento, puede ser, digamos, un pastel, puede ser un flan, puede ser una gelatina, o si usted tiene trabajos o conoce trabajos acerca, por ejemplo, de fundición de metales o algunas cuestiones de cerámica también. O sea, hay muchas maneras en que se hacen, digamos, se fabrican cosas que emplean un molde. Una vez que usted vierte cierta sustancia dentro de un molde y esa sustancia se enfría, se amolda dentro de ese molde, una vez que está listo para retirar el molde y separar esa sustancia de ese molde, lo que sucede es que la sustancia que se colocó, que se depositó dentro del molde, adquirió la misma forma del molde. O sea, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? Dice que nosotros teníamos una conducta que era conforme, o sea, que adquirió la misma forma ¿de qué o de quién? Del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, que nosotros andábamos en conformidad, en total acuerdo de la forma que era de igual o idéntica manera a cómo se mueve el diablo o los demonios en este mundo, siguiendo, digamos, dirigiendo la vida de aquellas personas que no se han rendido a Cristo. ¿Cómo viven esas personas? Siguiendo la voluntad, los deseos, los apetitos de su carne y los deseos de su padre, el diablo. Así andábamos nosotros, y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestra condición pecaminosa en ese sentido. Así estábamos en esa condición, y esa era nuestra condición en tiempos cuando no habíamos conocido el evangelio de la gracia, cuando no vivíamos en esa relación bendita con Cristo, pues nosotros estábamos siguiendo la vida, la conducta en conformidad a cómo viven los desobedientes, a cómo viven esos espíritus malignos que operan en la vida de esas personas desobedientes. Nosotros vivíamos de igual manera, sin diferencia, adquiriendo la misma forma, amoldándonos a esos gustos y a esos deseos. Dice que estábamos siguiendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que por lo tanto éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que estábamos bajo la ira de Dios. Todo ese tiempo vivimos en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en esa oscuridad espiritual, viviendo en esa total depravación. Así éramos nosotros. Ahora, la segunda cuestión que trata este pasaje es ¿quiénes somos ahora que estamos en una relación con Cristo? Y el verso 4 comienza con unas palabras maravillosas. Unas palabras maravillosas. Todos los versos, todo lo que dice la Biblia en los versos del 1 al 3 es un mensaje de gran desesperación, porque todo lo que dicen esos versos es que nosotros estábamos en una condición de la cual no teníamos ninguna solución, ninguna esperanza para lograr salir de esa situación y de esa condición, porque no solo estábamos muertos, no solo estábamos prisioneros de esa condición de vida, sino que además estábamos muy a gusto en esa condición de vida. O sea, no era
para nosotros nada desagradable vivir en esa condición perdida. Por lo tanto, estábamos totalmente sin esperanza en medio de una situación de la cual no podíamos librarnos. Ahora, el verso 4 comienza diciendo, pero Dios, y ahí es donde todo cambia. Todo lo que era desesperación, todo lo que era imposibilidad para nosotros, de momento se volvió posible, de momento se volvió esperanzador, porque Dios entró en la ecuación, porque Dios puso sus manos en el asunto. El verso 4 comienza diciendo, pero Dios, de modo que no importa ahora todo lo que fue, todo lo que éramos, todo lo que fue en ese pasado, ya no tiene importancia porque ahora Dios entró en el asunto, porque Dios puso sus manos en el asunto, porque Dios entró en esa ecuación de vida, vamos a decirlo así. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea que su misericordia es abundante, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y esto es un detalle interesante que vuelve a repetir, y hago la memoria de ese pastor que decía, no están muertos, lo que están es medio degradados. No, la Biblia no es ambigua en eso, la Biblia dice claramente que estábamos muertos, pero ahora en el verso 5 vuelve a repetirnos la misma condición y lo hace enfáticamente por una razón muy clara. O sea, aquí no hay nada escrito al azar. Aquí no hay nada escrito porque Pablo estaba tratando de rellenar espacio. No se trata de eso. Aquí hay un énfasis importante. ¿Por qué sucedió esto? ¿Sucedió este cambio en nosotros? ¿Por qué es que hemos pasado de muerte a vida? ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió porque Dios entró en el asunto y porque Dios lo hizo porque tuvo gran misericordia de nosotros, porque Dios lo hizo porque nos amó en gran manera y no tuvo nada que ver, nada que nosotros tuviésemos, nada que nosotros hubiésemos podido ofrecer. No hay tal cosa como que Dios vio que nosotros teníamos algo valioso, algo que era importante, algo que a Él le interesara. O sea, no había algo en nosotros que diera, digamos, mérito o que diera crédito para que Dios tuviera eso como algo que valiera la pena rescatar o que valiera la pena hacer esa obra o que valiera la pena la inversión en nosotros. O sea, cuando dice el texto en los versos 4 y 5 que Dios hizo esta obra por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, y lo hizo a pesar de que nosotros estábamos en una condición de total depravación, aún estando nosotros muertos en pecados. Esto Dios no lo hizo porque nosotros teníamos algo bueno que pudiéramos ofrecer, porque nosotros teníamos algo bueno que nos daba un mérito o que nos daba un crédito delante de Dios. No teníamos crédito alguno, no teníamos mérito ninguno. Sencillamente Dios lo hizo porque a Él le plació amarnos y porque a Él le plació derramar sobre nosotros una gran misericordia. Dice, pero Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y enfatiza, por gracia sois salvos. No hay tal cosa como que nosotros hicimos o pusimos o dimos algo para aportar a nuestra salvación. Nada en absoluto. No recuerdo si fue Jonathan Edwards o si fue John Owen, uno de ellos creo que fue, que dice que lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación fue nuestro pecado. No aportamos nada más. Nuestro pecado, solamente eso, nuestro pecado. Dice, por gracia sois salvos. Dice el verso 6.
y juntamente con Él, o sea, con Cristo, dice que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, porque toda esa gracia fue puramente por bondad, exclusivamente por bondad. Nada hubo en nosotros que diera mérito para que Dios invirtiera esa bondad en nosotros. Nosotros no aportamos nada, sencillamente fuimos recipendiarios de su misericordia y nada más. Perdón. Dice que nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales y todo esto lo hizo para que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros fuesen mostradas. Esto estando en Cristo Jesús. Así termina el verso 7. En Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es la persona que al estar nosotros unidos a Él por medio de la fe, es que por los méritos de Cristo, no por los míos, no por los nuestros, por los créditos de Cristo, no por los míos, no por los nuestros, sino por su justicia, no por mi justicia, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él, y por estar en unión con Él, es que por causa de Él nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y todo esto es por pura bondad de Dios, y nada hay en nosotros que podamos atribuir como un mérito o como algo que diera crédito en nosotros para que Dios hiciera esta inversión en nosotros. Nada de esto pasó por nuestra causa, sino por causa de Cristo Jesús. Ahora, el tercer punto es, ¿cuál fue el medio que Dios usó para hacer esta obra de misericordia? Ya en parte, ya el texto anterior nos dio un adelanto. Nos dice que fue por gracia. La gracia de Dios es el medio que Dios usó para llevarnos de muerte a vida. Ahora, ¿por qué la gracia de Dios? Simple. La gracia de Dios fue necesaria para esta obra maravillosa de redención. Porque, como ya lo explicó claramente el Pablo en los versos anteriores, desde el verso 1 en adelante, nosotros estábamos en una condición deplorable. Nuestra condición era la de un muerto espiritualmente. Nuestra condición era la de alguien que andaba preso de una conducta de desobediencia delante de Dios y que estábamos bajo la ira de Dios. O sea, nosotros no teníamos nada que aportar. Si íbamos a pasar de muerte a vida, no podía ser por algo que fuese de nosotros, porque en nosotros no había nada. Eso es lo que acabamos de explicar cuando dijimos que a eso es a lo que se refiere en teología con total depravación. Esa era nuestra condición. Estábamos totalmente depravados delante de un Dios santo, santo, santo. O sea, ¿qué podía ofrecer una criatura totalmente depravada a un Dios 3 veces santo y que ese Dios se interesara en algo que esa criatura pudiera ofrecer? No teníamos nada. Y repito la frase que lamentablemente no recuerdo si fue Jonathan Edwards o si fue John Owen, uno de ellos creo, si no me equivoco, que dijo que lo único que aportamos a nuestra salvación fue nuestro pecado. No aportamos nada más. Entonces, por esa razón es que no puede ser por otra vía que no sea por gracia. Solo la gracia de Dios puede salvarnos. Solo la misericordia superabundante, el amor inmenso de Dios es el que puede hacer la obra
de restauración en nuestras vidas. Nosotros no podemos aportar nada de nosotros mismos, porque nosotros mismos en nuestra condición natural estábamos muertos en pecados y delitos. Por lo tanto, no teníamos nada que ofrecer. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de modo que la fe es el medio por el cual nosotros abrazamos el regalo de la gracia de Dios. O sea, Dios nos da la gracia, nos da la misericordia y junto con la gracia pone en nosotros una fe que nos permite abrazar y recibir la gracia que Dios ofrece, porque ni siquiera esa fe era algo nuestro. Dice el mismo verso 8 sigue diciendo, y esto no de vosotros. Vamos a leerlo desde el principio para entenderlo bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea que ni siquiera esa fe para abrazar el regalo de la salvación de Dios, ni siquiera eso era algo que nosotros podíamos ofrecer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación, la gracia, incluso la fe con la que abrazamos esa gracia, todo es un don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Nadie puede llegar un día ante la presencia de Dios, al paraíso de Dios, a la salvación de Dios, a los lugares celestiales con Cristo Jesús y decir, yo hice tal y tal y tal cosa y por eso gané los créditos necesarios y obtuve el mérito necesario. Nadie puede, ni pudo, ni podrá llegar delante de Dios diciendo yo hice, yo gané, yo me lo gané. No pasó así, no pasará así, no puede pasar así. Solamente por la gracia de Dios. Nada tienen que ver tus obras en la salvación. Ahora, el verso 9 termina dándonos esta última pauta, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que nos está diciendo es que las obras no son el medio para la salvación. Y eso está claro porque ya nos dijo el verso 8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que si es por medio de la fe, no puede ser por medio de las obras, porque si fuera por medio de las obras, entonces la fe no sería necesaria. Pero ya se estableció que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. La única gloria que se va a expresar en la eternidad es la gloria de Dios. Y la gloria que nosotros vamos a recibir es eso, es una gloria recibida. Es parte de los regalos de la salvación, pero no es nuestra, es de Dios. Todo es de Dios, incluyendo la gloria con la que seremos glorificados en ese tiempo del fin. Aún no es nuestra gloria, es la gloria de Dios que Dios derrama sobre nosotros. Ahora, el verso 10 vuelve a hablar de las obras y nos dice el por qué tiene que ser de esta manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice, porque, el porque nos indica la razón. ¿Por qué es que todo esto es así? Porque nosotros somos una nueva creación en Cristo. Cuando dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Son todas esas maneras de vivir que teníamos antes cuando no estábamos unidos a Cristo Jesús, como lo expresó los versos del 1 al 3 de este pasaje de Efesios capítulo 2 que leímos en un principio. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que en esos delitos y pecados
vivíamos, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a ese espíritu de demonio, y siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos. O sea, vivíamos una vida de total depravación y estábamos bajo la ira de Dios. Cuando dice en 2 Corintios que somos en Cristo nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, se refiere a todas esas cosas que vivíamos antes de ser redimidos por Cristo. Dice, he aquí todas las cosas que eran viejas, que pasaron, ahora todas esas cosas son hechas nuevas. Cuando dice hechas nuevas, está hablando de una nueva creación. La redención del hombre no se trata de una reforma de la vieja naturaleza. Se trata de una nueva creación en Cristo. Eres una nueva criatura en Cristo. Estando en unión con Cristo, has muerto a la vida anterior y has resucitado a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que dice el pasaje que leímos en el verso 6. Dice, juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó, o sea, para tú resucitar, tú tuviste que morir primero, porque no se puede resucitar a alguien que no ha muerto. Primero mueres y luego resucitas. Así que cuando el texto dice que nos resucitó es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos pasó de muerte a vida. O sea, de una antigua vida guiada, dominada, gobernada por el pecado, pasamos a una nueva vida guiada, dirigida, gobernada por el Espíritu de Dios y por la gracia de Dios. Así que pasamos a ser nuevas criaturas, a vivir en una novedad de vida. Somos nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que las buenas obras que se mencionan en el verso 10 son el producto, son el resultado de estar en una nueva condición de vida, o sea, de personas redimidas. No es que tú utilizas las buenas obras para tratar de alcanzar el favor de Dios para la salvación. No, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos nuevas criaturas en Cristo, recreados en Cristo Jesús, resucitados en Cristo Jesús para una nueva vida en Cristo Jesús, para seguir una serie de buenas obras que Dios ya tenía preordenadas para vivir en ese nuevo estilo de vida, para agradar a Dios, pero no para buscar alcanzar o ganar la salvación. Nunca dependió la salvación, nunca dependió de tus obras, sino de la gracia de Dios. De ahí tenemos que entender que la salvación es algo seguro porque no depende de tus obras, depende de la obra de Dios en ti en unión con Cristo Jesús. Se trata de Cristo, no se trata de ti. Por eso es que no se puede perder la salvación, porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Cristo pagó esa salvación para ti. Se trata de la justicia de Cristo aplicada a ti. Se trata de la bondad de Dios derramada en ti. No se trata de ti, sino de Él. Entonces, la salvación es el regalo de Dios. Por lo tanto, no se puede perder lo que en esencia no depende de ti. Entonces, este es un pasaje maravilloso, como dijimos al principio, es una joya del Evangelio y nos ayuda a entender perfectamente cómo es que funciona el Evangelio, por qué la gracia es necesaria, por qué
es que teníamos necesidad de esa gracia porque nosotros estábamos en una condición de total desesperación y total perdición de la cual no teníamos ninguna posibilidad de librarnos de ella hasta que Dios intervino en el asunto y por su gracia, por su gran bondad, por el derramamiento enorme de su amor, es que nosotros recibimos esta nueva vida en unión con Cristo Jesús, quien es el garante, o sea, es el que ofrece las garantías de nuestra salvación. Por lo tanto, la salvación no la puedes perder porque no depende de tus garantías, sino de sus garantías, no de las tuyas, sino de las de Cristo. Y Cristo ya ofreció todo lo que era necesario ofrecer. Ya Dios quedó plenamente satisfecho con la obra de Cristo. Por lo tanto, no hay nada que añadir. Tus obras no van a ser añadidas a ese currículum de la obra de Cristo. Nada tiene que ver con eso. Tus obras son el testimonio de que tú has pasado de muerte a vida, no para alcanzar la salvación, no para lograr ganar la salvación, no para tener méritos ni créditos delante de Dios, sino para dar testimonio de que tú has sido alcanzado por Dios para una nueva vida. Ese es el fruto de la salvación, la nueva vida en Cristo. Dios te bendiga y espero poder verte en un próximo video. Bendiciones y hasta la próxima.